a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Tengo a un ser muy bonito que cuando la veo me recuerda a un arcoíris, que además trae una camiseta para aquellos que nada más me están escuchando por Spotify o por Apple, lo que sea. Trae una camiseta que dice futuro, se escribe con F de felicidad. ¡Ay, qué bonito! O sea, conste que yo no vi todo lo que decía la camiseta, yo nada más vi lo que decía futuro. Así que si quieren ver, pues vengan al canal de YouTube y vean la camiseta tan bonita. Y de hecho es uno de los temas que vamos a hablar con ella, voy a hablar con ella, de las famosas palabras F, que es un enfoque súper importante cuando se habla de trabajar con los niños. Es una doctora que ya he visto presentar 2 veces en México durante la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral. Es de profesión fisiatra infantil y además es de un país que es hogar de uno de mis escritores favoritos y probablemente del pueblo más famoso en la literatura latinoamericana, que es Macondo. Si ustedes todavía no saben de dónde es, ya les diré. La doctora Carolina Toro, que nos acompaña desde Medellín, Colombia. ¿Estoy en lo correcto, la doctora? Sí, 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 súper Perfecto. bien. Sí, pues ella, estoy súper honrada que haya aceptado mi invitación. Gracias, doctora, por tomarse el tiempo. Yo sé que está súper ocupada, que está haciendo como 1000 cosas, pero siempre tiene como esa sonrisa colgate total, infecciosa. Ah, no, espérate, infecciosa como que sigue medio mal. Entonces, ¿cómo se puede decir, doctora? Una sonrisa Contagiosa. contagiosa, feliz. Así que bueno. Gracias, doctora Carolina Toro, por acompañarme el día de hoy. No, gracias a ti, Susana, por esta invitación. Yo estoy más que feliz de poder estar Ay, aquí. Me encanta conocerte. ay, También me encanta gracias, conversar contigo gracias. y bueno, y poder transmitir toda la información en español que ha Sí, sido como nuestra propuesta, como que, ay, no, todo esto tiene que llegar a toda Latinoamérica claro, porque, porque es una necesidad. claro, aparte que tenemos un idioma hermoso y estamos haciendo cosas en la América Latina muy importantes. Hay doctores como usted que realmente aman lo que hacen, que están muy involucrados en sus comunidades y tenemos que dar voz y plataforma y bueno, hacerlo en español y sí, divulgar la información en español, la verdad que para mí es un gran orgullo y que usted me done un poquito de su tiempo, pues todavía más. Gracias, doctora. Usted, como lo mencionaba al inicio del episodio, bueno, que acabamos de empezar, es fisiatra infantil. Ahora, previo a que grabamos o empezáramos esta entrevista, estábamos hablando de que, por ejemplo, yo tengo 37 años, siempre fui a terapia física, ¿no? Siempre. Es más, iba como 3 veces a la semana, pero nunca había escuchado el término fisiatra, o sea, hasta recientemente, que ya de adulta, ahora que soy adulta, pues el acceso a la salud, a los profesionistas que sepan sobre adultos con parálisis cerebral, ya es muy poco ese acceso, ¿no? Ya hay muy pocos profesionales y ese es un tema que vamos a hablar también y el que quiero su opinión. Este, o sea, yo no sabía que existían los fisiatras y realmente no sabía cuál es la diferencia entre un fisiatra y un fisioterapeuta, por ejemplo, porque las palabras son muy similares, entonces yo digo, a ver, ¿cuál es cuál? Así que de una vez por todas, doctora, por favor, aclárenos cuál es la diferencia y disculpe la ignorancia. Y además, quiero que me diga qué la llevó a especializarse en esta carrera específicamente. Bueno, nuestra especialidad, la fisiatría, se llama medicina física y rehabilitación. Nosotros somos los médicos rehabilitadores, los médicos especialistas en rehabilitación. Es una disciplina relativamente joven porque nace en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que llevamos un recorrido más corto que las otras especialidades como ortopedia, como neurocirugía, como medicina interna, pediatría.
y los primeros rehabilitadores pues fueron precisamente ortopedistas o neurocirujanos que se dedican a ese proceso después de sus cirugías y de sus procedimientos porque supieron que había una necesidad de enfocarse solamente en los procesos de rehabilitación y en ese cuidado post agudo y crónico que necesitan las personas cuando tienen una condición, un accidente o después, como les decía, de una cirugía. Entonces es joven y pues no es tan conocida, así que pues esa dificultad que tenías tú para entender cuál era la diferencia la tienen muchas personas en realidad. Eh, Nosotros entonces nos encargamos de los procesos de rehabilitación, de coordinar los procesos de rehabilitación. Somos médicos, Ujú. estudiamos medicina y luego hacemos la especialización en medicina física y rehabilitación y luego en ya diferentes campos. Entonces, hay dolor, hay electrodiagnóstico y pues como en mi caso, ya a la población infantil o pediátrica. La diferencia con los fisioterapeutas es que somos dos disciplinas diferentes. Nosotros somos médicos y los fisioterapeutas pues estudian otra carrera que es fisioterapia o kinesiología o bueno, en algunos países los se pueden llamar diferente, que es la terapia física. Entonces ya ellos se dedican directamente a realizar estas intervenciones que son mediadas pues sobre todo por el ejercicio terapéutico eh, en este momento, también el manejo de algo que llamamos medios físicos, la corriente, el calor, bueno, todas estas otras cosas, que es lo que, digamos, que es el segundo apellido de mi especialidad, la medicina física y rehabilitación. Ok. En algunos países nos conocen como médicos rehabilitadores, pero como es tan largo el nombre, entonces el nombrecito cortado es, pues nos dicen fisiatras. Ok. A veces se parece a psiquiatra también y que pues, es un poquito complicado, pero generalmente cuando ya explicamos qué es lo que hacemos, pues nos quieren mucho. Ya, sí. Es muy diferente el enfoque. Y sí. Y dígame, ¿qué es lo que le llamó de esta carrera? Y, por ejemplo, no ser fisioterapeuta o no ser neurocirujana o no ser neuróloga. O sea, ¿qué fue lo que dijo? "Mm, aquí me voy"? Bueno, primero, pues quise estudiar medicina, quería estudiar medicina, quería ser psiquiatra primero, cuando Ah, estaba en colegio quería estudiar psiquiatría, pero después cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta que la psiquiatría, pues las enfermedades mentales no era lo mío. Yo ujú, pensaba que era como el comportamiento humano y sí, pero pues son médicos que se especializan en esas condiciones de la mente y me parecían duras, así que me gustó mucho trabajar con niños. Cuando pasé por pediatría me llamó la atención, pero digamos que el quehacer del día a día del pediatra no me gustaba tanto. ok, Luego me llamó la atención la especialidad de manejo del dolor, dolor y cuidados paliativos, que tiene un enfoque muy de apoyo, cuidado, acompañamiento. Y estando en una de esas rotaciones de dolor y cuidados paliativos, conocí a los médicos fisiatras que muchas veces estaban en reuniones de casos clínicos, discutiendo tal vez algún paciente con alguna complejidad y me pareció muy interesante porque sabían de dolor, pero además tenían como más herramientas y que tenían un campo de acción como más amplio. ya. Entonces, pues me pareció muy interesante y entonces ahí fue que ya al terminar medicina, luego entré a la especialidad de medicina física y rehabilitación y ya luego en la especialidad vuelvo y me encuentro con los niños, con la rehabilitación infantil y bueno, aquí estoy acompañando a esta población tan bonita. Sí, con mucha energía. Yo tengo pues niños alrededor mío, digo, Madre Santa, ¿cómo le hacen para tener tanta energía? Y digo, no, alguna vez tú también fuiste niña, Susana. Em, una de las cosas que me llama mucho la atención de usted y que me encanta de usted, y de hecho lo estoy viendo en su camiseta, es su enfoque con las palabras F, ¿no? Con esas palabras que ya lo he hablado en varios episodios, ¿no? Más recientemente con Hércules, con el doctor Hércules Leite de Brasil, pero a quien le mandamos un saludo.
pero su enfoque y en las dos presentaciones que la vi, de hecho, en la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral, tanto en Mérida como en Monterrey recientemente, hablaba usted, ¿no? De las palabras F, que son family, fun, friends, future, y ahí por ahí se me... Function, Sí, ándale. Em, fitness. fitness, ándale, sí, sí, sí. Em, una, explíquenos su enfoque, cómo aplica estas palabras en en su terapia diaria o cuando le viene un niño nuevo o cuando ya tiene un niño y viene una familia, cómo empieza cómo aplica, ¿no? Las palabras F cuando ya va a empezar a trabajar con niños. Porque una de las cosas que usted me mencionó y que se me quedó bien grabado es que lo primero que hace es preguntarles a las familias que apenas van llegando, que las apenas los va a conocer, es cómo están, ¿no? Y lo importante que es esa primera interacción y cómo hablar con ellos y cómo hacerles ciertas preguntas. Pero ya hablé demasiado, doctora, así que dígame usted, ¿cómo usa este enfoque en su vida diaria de pues, fisiatra infantil, ¿no? En su práctica. Bueno, entonces hay que recordar que las palabras F son las 6 palabras más importantes que necesitan los niños. Entonces, todo lo que se relacione con los niños tiene que tener como objetivo final estas 6 palabras. Nosotros en medicina y en ciencias tenemos mucha terminología muy complicada y tenemos ciertos protocolos y ciertas cosas y digamos que eso hace que haya una brecha de comunicación entre las familias, entre las personas y entre nosotros, el personal de la salud. Entonces, si bien hay cosas que deben seguir siendo rigurosas para que puedan hacer como se deben hacer. El lenguaje y digamos que el humanismo acorta esa brecha, hace que podamos tener un lenguaje común, que podamos tener objetivos comunes, que realmente los procesos sean exitosos. Entonces, esto es lo que busca esta estrategia de las palabras F. Si nosotros los tenemos en la mente, vamos a tener claridad de qué necesita esa familia y cómo los puedo acompañar yo. Entonces, si tenemos en cuenta las 6 palabras en todo, en lo que yo les pregunto, en mi abordaje, en el desarrollo del plan de rehabilitación, pues vamos a poder, digamos que llegar a ese objetivo o a esa meta. Entonces, tú ya las decías, una de ellas es family, familia. Entonces, pues lo primero es que quién es la familia, cómo es esa familia, por quién está compuesta, cómo está funcionando, qué acompañamiento le están dando al niño, qué dificultades está teniendo esa familia y tenemos que desarrollar estrategias para eso. Entonces, mi interrogatorio parte de ahí, con quién viene el niño, si por algún motivo no viene acompañado de la mamá, es lo primero que yo pregunto, ¿y dónde está la mamá? ¿Por qué no vino hoy? ¿O dónde está el papá? ¿Quién lo cuida? ¿Quién está todo el tiempo con el niño? Si ya está en edad, pues entonces si está en el preescolar o algunas familias deciden que es su cuidador porque la mamá o el papá trabajan, entonces que sea una abuela, una tía. Entonces me interesa cómo está compuesta y cómo son esas relaciones familiares, ¿cierto? Segundo, los friends, los amigos o la fraternidad en español. Tiene más hermanitos, si está en el colegio, cómo se está relacionando con los compañeros en el colegio, si tiene amigos, si tiene amigo, amiga, mejor amiga, si tiene vecinos, porque todo eso nos da cuenta de si el niño está participando o si tenemos que trabajar en ello, o si tiene una dificultad, digamos que en esas relaciones interpersonales, tal vez eso tengamos que abordarlo. Ya, Function se refiere funcionamiento. o función en español se refiere a cómo está haciendo el niño las cosas de manera independiente. Ujú. Entonces, empezamos a preguntar de acuerdo a la edad, ¿qué está haciendo el niño por sí solo? O de alguna manera adaptada, si no lo puede hacer, ¿cómo lo han adaptado en la casa? O si no lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer? Porque digamos que su funcionamiento
está limitado o porque a veces los adultos sobreprotegemos y hacemos cosas por el niño cuando él tiene la capacidad. Ya. Entonces, ya sabemos como de esa línea de base, de acuerdo a la edad, eh, qué podemos hacer para promover esa independencia y esa autonomía. Es muy diferente, por ejemplo, uno adaptar una cuchara porque el agarre tal vez está difícil, entonces tenemos que poner un mango más grueso en la cuchara para que el niño coma solo. A es que el niño puede comer solo, pero a la mamá no le gusta que se ensucie, entonces la mamá le da la comida. Entonces, el abordaje es muy diferente. O sea, puede que el objetivo sea que el niño coma solo, pero una cosa es adaptar un cubierto, y eso lo haría de pronto tal vez terapia ocupacional o fisioterapia. eh, pero si yo tengo que trabajar con esa sobreprotección de la mamá, entonces ya tal vez el abordaje lo haría más psicología, más trabajo social. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros hacemos en rehabilitación, preguntar y analizar cuál es esa dificultad en el funcionamiento que está teniendo el niño y establecer por qué se está dando para poder hacer una intervención, que yo creo que de eso hablaste un poquito con Hércules, ¿cierto? Poder hacer ese proceso de rehabilitación es como la torta o el pastel y poder buscar los ingredientes necesarios para poder construir ese pastel. Hablamos también de fitness. Fitness es pues la forma física, como lo traducimos al español, y es que todos los seres humanos necesitan hacer actividad física. Ujú. Entonces nosotros tenemos que promover la actividad física en los niños. En los niños con discapacidad notamos que tienen muchas barreras para hacer actividad física. Barreras porque tal vez no tienen los dispositivos necesarios, porque el mundo no está desarrollado, no está diseñado, no es accesible para que puedan participar físicamente en muchos espacios, pero también vuelve la sobreprotección. Ujú. Tal vez decimos, no, de pronto se cae, de pronto se cansa, tal vez se Ujú. lastima, entonces yo lo llevo cargado, voy más rápido, entonces para mí es más fácil llevarlo cargado. O un profesor sin querer hacerle daño al niño dice, no, de pronto se golpea, entonces yo más bien lo dejo sentado en la clase de educación física y que no haga educación física. Y así el niño digamos que va quedando rezagado en lo que podría hacer. Entonces, necesitamos que estén activos físicamente, pues porque es una necesidad, porque además, y ahí empezamos a untar la palabra futuro, tenemos que construir ese futuro. Entonces, si tienen unos hábitos de vida saludable en la infancia, va a ser un adulto más saludable. Si tiene un acumulado de inactividad, sedentarismo, entonces probablemente en la vida adulta va a tener esos mismos hábitos y va a tener más riesgo de enfermedades que debemos prevenir desde la infancia. Ujú. La otra palabra F es fun, es Diversión. irse o felicidad, Ah, eh, sí. en español. ¿A qué se refiere esa palabra? A que los niños buscan el juego, buscan divertirse todo el tiempo. Entonces, primero, todo debe ser divertido con ellos para que se enganchen. O sea, Ujú. no hay nada más triste para mí que cuando un niño llega con miedo a mi consulta y le refuerzan, ay, y si te portas mal, la doctora te pone una vacuna. O si te portas mal, la doctora te regaña. ¿Tú ya pediste permiso para tocar eso? En mi consultorio todo se puede tocar, Mm. excepto el mouse y el teclado porque estoy Ya. escribiendo. De resto, todo se puede jugar, es seguro y hay juguetes y todo es para ellos, ¿cierto? Porque yo llegué Ah, más temprano y puse todo en cada lugar para que ellos lo puedan tocar. Entonces, esa no es la imagen que deben tener los niños, porque nosotros deberíamos ser una figura como de, voy donde el doctor para estar bien, me va a ayudar a estar sí. bien. Entonces, eso busco con la consulta. Además, nos vamos a ver mucho tiempo. Entonces, yo quiero que cuando vayan a donde la doctora Carolina, pues estén felices de ir. Y cuando vayan a terapias o a un proceso o a lo que sea en ese sitio donde tengan que ir, pues que la pasen bien. Ya. Y, entonces, pues, qué le gusta, con qué se entretiene, eh, todo eso de que
Y si no duele, no funciona, ya está mandada a recoger. Las terapias no deben ser dolorosas, las terapias no deben ser molestas, deben ser ambientes divertidos. Entonces, todo lo que está alrededor de los niños debe ser planeado con seguridad, pero también para que ellos sean felices. Y otro tema con la F de felicidad de fan es que los niños que tienen alguna condición o discapacidad con frecuencia se pueden ver limitados para jugar nuevamente por los espacios, nuevamente porque no tienen a veces el dispositivo necesario para la movilidad o para los agarres o para interactuar, para la comunicación. Ujú. E inclusive los juguetes muchas veces no están diseñados para niños que tengan algún reto en su funcionamiento. Entonces, de pronto un niño con mucha debilidad en sus manos no es capaz de agarrar un juguete que es muy pesado para él. Entonces, hay que pensar en que también debemos adaptar los juguetes para que puedan tener acceso al juego. Entonces, de todo eso nos encargamos nosotros en rehabilitación, de pensar tanto en los juguetes, cómo está jugando, con quién está jugando, con quién no está jugando. Muchos niños se quedan en los salones de clase, en el colegio, porque no pueden salir al recreo o al descanso, porque tienen un reto en la movilidad o porque es inseguro o por algún motivo. Entonces, en eso tenemos que pensar. Entonces, ya a partir de esa conversación con los padres y con el niño, con los niños hay que escucharlos, entonces desde muy pequeñitos hay que preguntarles ellos qué les gusta, qué piensan. Ya a partir de eso, que los conocemos, empezamos a planear ese proceso de rehabilitación, pero siempre teniendo en cuenta estas 6 palabras que son básicas. Ya, mencionó varias cosas, doctora, y me hizo recordar varias cosas. Primero que nada, cómo me hubiera gustado que de niña hubiera tenido a alguien como usted en mi camino, ¿no? Yo creo que todo mi proceso de rehabilitación hubiera sido distinto, pero me da muchísimo gusto que ya existan personas como usted, doctores como usted, que realmente transmiten con la sonrisa, con estas ganas, el amor que le tienen a la profesión. Gracias por eso. Em, y luego la otra es como lo está describiendo, todo lo que ustedes hacen o sea, como tienen muchos enfoques y tienen que saber mucho de todo, para los papás que todavía no trabajan con un fisiatra y tienen un niño con parálisis cerebral, usted, digo, yo no soy doctora, pero yo ya quiero recomendarles a todos que me estén escuchando en este podcast alrededor del mundo que vayan y busquen un fisiatra. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, 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 así es, claro, porque digamos que nosotros, pues, nosotros no tenemos un órgano, nosotros no somos con los cardiólogos que les tocó el corazón o los neurólogos que fue el cerebro y la médula y los nervios, no, nosotros nos encargamos del funcionamiento. Entonces, aunque las condiciones neurológicas son las más frecuentes en la infancia, por ejemplo, nosotros también estamos entrenados para ver niños con condiciones reumatológicas, artritis reumatoide, artritis idiopática, si después de, por ejemplo, situaciones de ortopedia, un codo que se fracturó el codo y después de la cirugía se le quedó pegado y entonces no lo puede extender y con la terapia no ha funcionado. O sea, nos encargamos de que los niños tengan altos niveles de calidad de vida y que tengan un funcionamiento óptimo de acuerdo a lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Que es importante aclarar que el funcionamiento es diferente para todas las personas. Entonces, por eso hay que conocer la familia del niño para saber qué es importante para ellos y cuáles son las metas a trabajar. Ya. Entonces, así es con cada persona, aunque yo solo veo niños, entonces lo mismo pasa con los adultos. Los fisiatras de adultos también se encargan de eso, de analizar cuál es la situación de esa persona y cómo te podemos ayudar para que tú tengas una buena calidad de vida y seas lo más independiente y autónoma posible. Ya. Una de las cosas que mencionaba usted previamente es lo importante que sean o formen parte y sean activos, ¿no? En el colegio, en las escuelas, y que muchas veces, y ahora sí me tomaré la pequeña libertad de compartir algo muy personal, en el recreo, en este descanso, ¿no? Que hay en las escuelas de chiquita, pues, o en las clases de educación física, ¿no? Que ya empiezas a tomar cuando estás en secundaria, em, pues
A mí nunca me escogían o nunca nadie quería jugar conmigo o los profesores mismos me recluían, o sea, me hacían a un lado porque decían, ah, no, tú tienes discapacidad, no te preocupes, vas a pasar la clase. Y ahí me di cuenta que ahí empieza la exclusión. Ahí empieza en estas clases de que se supone donde tenemos que ser activos y donde estamos creciendo, 10 12 años, 13 años, desde ahí empieza la exclusión de los niños con discapacidad, de las personas con discapacidad, porque no se adaptan o no se quieren adaptar las actividades para las personas, para los niños con discapacidad. Y para un niño, si yo, una mujer de 37 años, todavía me acuerdo de eso, es, es obvio que, porque yo obviamente fui niña y me estoy acordando, a un niño eso impacta muchísimo. Entonces, habla sobre lo importante que realmente es que se le involucre al niño en su entorno y que se adapten las cosas. ¿Me puede dar un ejemplo de algún niño con el que usted haya trabajado de cualquier nivel de parálisis cerebral, por ejemplo? Y cómo lo adaptan para que forme parte de su comunidad, para que se divierta. ¿Algún ejemplo que les pueda dar a los papás que nos escuchan, por ejemplo? Casualmente, por estos días en mi Instagram de una de nuestras pacientes con un caminador. O sea, era un caminador que yo tenía, una familia me donó y lo tenía en el consultorio ahí, como esperando a ver quién llegaba. Y llevaba como 6 meses ahí parqueado y lo cambié de consultorio. Me fui para otro lugar donde trabajo y lo llevé y yo, bueno, pues si no funcionaba allí, funciona allí. Y lo llevé y llegó la niña que lo necesitaba y se lo prestamos porque está esperando que se lo entregue pues como su aseguradora, pero mientras tanto se lo prestamos y nos mandaron esta foto divina que es la niña pudiendo estar de pie con su equipo, está de pie lanzando una pelota. Ya. Entonces, es eso, yo puedo hacer tal vez la misma actividad, pero adaptándole de una forma. Entonces, puede Ujú. que sea con un equipo o puede que cambie yo la posición, o sea, puede que si no camino, pero puedo estar sentada, pues puedo lanzar la misma pelota de la posición sentada, ¿cierto? Entonces, es como tener creatividad y adaptar la actividad de acuerdo al funcionamiento de ese niño. Pero aún así, tenemos niños, digamos que inclusive niveles de funcionamiento más limitado y entonces ahí puede que sea una actividad más sencilla, pero que aún pueda estar ahí incluido. Entonces, por ejemplo, adaptamos un bipedestador, un dispositivo ya no un caminador para apoyarse, sino un bipedestador que lo sostiene totalmente la postura bípeda, pero puede estar ahí, lo que dices tú, o sea, no es sacarlo, es mirar cómo hace parte de. Entonces me ingenio todas las formas para que esté ahí. Hay dispositivos muy costosos, no es fácil acceder a ellos, pero entonces también ahí con creatividad, hace unos 20 días aquí hay un movimiento global que se llama TOM, y como la Makers, hay en varios países, entonces aquí en Medellín tenemos un TOM y con el equipo de estudiantes de ingeniería biomédica, pues diseñamos y ellos fabricaron un bipedestador, porque había otra paciente mía que necesitaba un bipedestador, entonces, bueno, hay que hacerlo de alguna forma. Entonces es buscar, esto no es, la rehabilitación y la discapacidad es una situación que se soluciona socialmente. Entonces todos los actores de la Uy, sociedad, como no solamente, no, entonces es muy costoso, no lo podemos conseguir. No, venga, a ver, alguien lo puede poder fabricar o alguien lo puede donar. Entonces hay que movilizarse y buscar en las universidades o tal vez la fundación que tiene el recurso económico. Entonces hay que trabajar con mucha gente para lograr ese objetivo, que el objetivo no es que se pare, el objetivo es que esté en la clase de educación física con sus amiguitos, es participar. Entonces yo busco la estrategia y ahí no estoy hablando de terapias, no estoy hablando de estar en un gimnasio, estoy hablando de buscar, hablar con la mamá, hablar con la amiga, yo hablar con la vecina y ver.
cómo toda una sociedad apoya que ese niño pueda estar donde debe estar. Me hace llorar, doctora. Qué bonito. Sí, es un trabajo de todos, no nada más de una persona, de un fisioterapeuta o de un fisiatra. Es un trabajo en conjunto. Y más en nuestros países que tal vez a veces no tenemos acceso a, bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero hablando de otros países que igual no tienen tanto acceso a tantas cosas, pero la creatividad, ¿no? Y que eso no sea un impedimento, porque hay veces que, por ejemplo, me llegan familias que me dicen, uy, pero es que mi niño pues es un nivel 4 5 no creo que pueda hacer mucho, o sea, ya hay, y luego por lo que se les dice, o sea, de lo que significa ser un 4 o un 5 y lo que están viendo de su niño, ya se desaniman completamente, ¿no? Entonces, eh, sienten que sus niños pues no pueden o no van a formar parte de la sociedad como cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque pues estas barreras están y porque el nivel 4 o 5, según lo que los dijeron otros doctores, pues sí, no se va a poder. ¿Qué les dice a esas mamás, a sus papás que tienen estos niños que igual tienen un funcionamiento más complejo, más limitado, casos más complejos, pero no por eso, por lo que estoy escuchando, y gracias por decirlo, no por eso no pueden involucrarse en la sociedad? Digamos que actualmente, con toda la evidencia científica que tenemos, eh, sabemos unos pronósticos funcionales relacionados con ciertas funciones corporales. Entonces, muchas veces, pues, concretamente hablando de parálisis cerebral, sabemos, podemos predecir la movilidad o la motricidad gruesa, que es, se refiere a desplazarse, si va a caminar, si, cómo va a caminar, cómo va a subir, bajar escaleras, si va a necesitar algún dispositivo para desplazarse y moverse en el Ujú. entorno. Entonces, eso digamos que lo podemos predecir. Pero es muy importante saber que los seres humanos somos más allá de caminar. Entonces, si bien puede que la marcha esté limitada, em, sus otras funciones no. Entonces, yo tengo casos de niños que se la pasan toda la vida en fisioterapia em, para caminar, pero se pierden oportunidades de comunicación, de Ya, interacción. ya. Entonces, sabemos que la vida está es allá afuera, con Ujú. los amigos, con la familia. Entonces, hay que solucionar el tema de movilidad, si va a caminar o no, si la marcha va a ser limitada o no, si vamos a necesitar un dispositivo o no, pero no nos podemos olvidar de lo que sí se puede hacer y lo que sí se puede lograr. Entonces, hay una frase que dice presume competencia, y es que si yo tengo en la cabeza que no va a poder, pues no lo voy a intentar. Entonces, siempre hay que intentarlo, enfocarnos en lo bueno, en qué sí puedo hacer y digamos que, y trabajar por lo otro, ¿cierto? Mm. Entonces, los casos de parálisis cerebral, nivel de función motora gruesa 4 o 5, sabemos que la marcha y la movilidad independiente no se van a lograr, o se va a lograr de una manera muy limitada y vamos a necesitar tecnología, que con Sí. tecnología podemos lograr la movilidad, pero ese no puede ser como el único objetivo. Tenemos que esté en el colegio, que tenga amigos, que pueda comunicarse, Ya, que pueda aprender, ya, que pueda desarrollar su máximo potencial. ya. Entonces, vuelvo y digo, es no rendirnos a, bueno, no se pudo hacer nada. No, hay mucho por hacer. Si bien puede que nos enfocamos en caminar, bueno, ese no, probablemente no va a ser un logro alcanzable, pero todo lo otro probablemente sí. Ya. Entonces, y está ese futuro, porque es que con el futuro en que pensamos que un niño con parálisis cerebral va a ser un niño eterno, o sea, y no, o sea, va a llegar a ser adulto. Entonces, ¿cómo va a llegar a esa vida adulta? Va a llegar siendo saludable, independiente, autónomo. Ujú. Probablemente algunos necesiten cierto grado de asistencia, pero que pueda ser lo más autónomo posible, que pueda comunicarnos qué quiere, qué necesita,
a dónde quiere llegar, no somos nosotros los que le debemos decir a dónde tiene que llegar. claro, Entonces, hay que pensar todo eso y eso es lo que yo les explico poco a poco, o sea, en una primera consulta, esto es muy difícil de comprender y por eso es un proceso y un acompañamiento. Difícilmente nosotros damos altas, o sea, los claro. pacientes con nosotros van a estar mucho Sí, tiempo porque nos vamos conociendo y vamos elaborando como ese plan. ya, Y lo que pasa con los niños es que al desarrollo, entonces logramos algo y nos proponemos otra meta. Entonces así de a poquitos vamos logrando cosas y de a poquitos también vamos haciendo pues como, bueno, esto yo pensaba que se podía lograr, tal vez no, ya en este ya. momento voy comprendiendo por qué no y vamos replanteando esos proyectos de vida. Ujú. Que las familias tienen proyectos de vida cuando nace un hijo, uno no tiene un imaginario de lo que quiera y cuando, bueno, la mayoría de las veces no, las cosas no salen como uno se las imaginaba, pero cuando hay una condición de salud, cuando sucede una situación que digamos que hace que el niño tenga un funcionamiento diferente, entonces ese proyecto de vida se ve como interrumpido. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos que se replantee, pero que se siga ese camino. Ya, Mira, no sé cómo estancada en ese no pudo ser. ya, ya, sí. O sea, em, bueno, una de las cosas más importantes que me llevo, todo es importante, pero de enfocarse en las fortalezas del niño, ¿no? Y no tanto en lo que no va a poder hacer. Y algo, yo creo que de lo, de lo positivo que le dijeron a mamá cuando yo era chiquita es no comparar, o sea, no compares a Azucena con los otros niños, porque y ningún niño es igual, entonces no la compares. Ella es Azucena y es Azucena, ¿no? Creo que se la dijo un fisioterapeuta. Em, yo creo que esa debería de ser una filosofía de no comparar a los niños. Cada uno tiene sus fortalezas y enfocarse en eso. Ahora, el problema es que yo he notado muchas mamás, doctora, y papás también, muy involucrados con sus hijos y que, ok, vamos a echar para adelante y todo lo que se tenga que hacer y tal vez, y vamos a terapia y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y que haga esto y que haga aquello y tal vez no ven avance en el niño o no hacen lo que ellos les gustaría, volvemos al imaginario, no es lo que ellos pensaban. Y llega un punto, por lo que ellos me cuentan, de frustración, de estoy haciendo lo suficiente, podría hacer más, hago menos, que, cómo idea usted? Porque me puedo imaginar que a su consultorio llegan papás así que, ok, voy a hacer todo lo que me diga porque quiero que camine, porque quiero que haga esto. Y hasta qué punto les dice usted, pues esto no es algo muy objetivo, vamos a enfocarnos, o sea, ¿cómo lidia usted con eso? Pues siempre tenemos que tener el enfoque de las palabras F y tener en cuenta que hay que tener un objetivo y un plan. ¿Qué pasa? Que el objetivo, a veces no hay objetivos. O sea, a veces es, a mí me dijeron que mi hijo tenía parálisis cerebral y que había que hacer mucha terapia. ¿Ok? ¿Y mucha terapia para qué? Ah, no, pues que mucha terapia. Entonces han hecho mucha terapia, pero no ven hacia dónde o qué es lo que quieren lograr. Entonces, a veces sí, el objetivo es como normalizarlo. Y la parálisis cerebral, yo no la considero una enfermedad, es Mm, una condición que hace que el funcionamiento sea diferente. Entonces, no es como que yo me tomo este medicamento o voy y me hago este tratamiento y se me quita, que no ujú, se quita. Entonces, hay que acompañar a ese niño para que sea independiente y autónomo. Es lo que queremos con todos los niños. O sea, yo que quiero que mis hijos sean independientes y autónomos ya, y felices y bueno, y responsables y resilientes. ya, Pero el objetivo con mis hijos no es como que, ah, ya llegó a tal edad y caminó y ya. No. Entonces, con los niños con parálisis cerebral también hay que tener unos objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tú qué quisieras como papá y como mamá? ¿Ok? Que yo camino porque
pues me tengo que levantar por las mañanas, ir a la cocina, preparar, hacer la rutina diaria, luego ir a trabajar y luego en mi trabajo tengo que caminar. Entonces, bueno, tal vez si la marcha no es posible, si caminar no es posible, esto mismo lo puedo hacer, ir al baño, ir a la cocina, hacer mi rutina diaria, ir a trabajar o ir a estudiar, pues estamos hablando del niño, de una manera diferente. Pero ese es el objetivo, que pueda realizarse como persona. Entonces, el niño que a los, tú sabes que yo no sé si hay datos, pero he leído artículos donde se dice a los niños con discapacidad, pocas veces les preguntan qué quieren ser cuando grandes. Sí, sí, es Entonces, cierto, sí, yo siempre se los pregunto y es sí. como que, ay, a veces hay otras disciplinas que dicen, ay, no, pero los niños son niños y hay que dejarlos de ser niños. Sí, hay que dejarlos ser niños, pero en los niños con discapacidad tienen que tener el futuro ahí porque muchas veces no se piensa en eso. Entonces, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Los que adolescentes, yo les pregunto, y cuando se acaba el colegio, ¿qué vas a hacer? Son como, no lo había pensado. No, sí, ya, hay que pensar qué va a pasar, porque es que si estás en un noveno grado ya estás a nada de graduarte, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, siempre hay que pensar cuál es el objetivo, a dónde quiero ir yo. Generalmente el ciclo vital nos lo va diciendo, entonces en los bebés, pues llegamos luego a esa etapa preescolar, entonces es no perderse como nada de lo que está haciendo un niño con un desarrollo típico. Entonces, si los niños de su edad, en su contexto, van al preescolar, que vaya al preescolar. Luego entra al colegio, pues entra al colegio. Luego el colegio se gradúa y van a la universidad, pues que vaya a la Sí, universidad, si quiere, ¿cierto? Pero que no se pierda oportunidades por su condición. ya. Y que haya esa expectativa, ¿no? De que puede hacer lo que quiera hacer, ¿no? Porque es una gran verdad. Yo creo que a muchas personas, a muchos niños con discapacidad, como que el estándar, nos bajan el estándar, ¿no? De, ah, no, pues como tú tienes discapacidad, ya desde el inicio, ya, ah, no pasa nada si no vas al colegio, si no, o sea, no pasa nada. Eh, Fíjese qué importante, o sea, acaba de decir dos cosas súper importantes, que es siempre tener un objetivo en mente, porque eso mismo le dijeron a mamá, o sea, que tiene que hacer mucha terapia física. Ok, pues sí, terapia física y pues o sea, ya estamos hablando hace muchísimos años, cuando iba yo, pues me daban una hojita y sí, haz esto, pero pues nada que ver, o sea, sí, hacía la di y qué, ¿no? Entonces, em, tener metas claras, objetivos y que a los niños desde chiquitos ya se les va inculcando ese pensamiento hacia el futuro, porque van a crecer. Ahora, doctora, yo sé que usted nada más se enfoca bueno, fisiatría pediátrica, pero ahora sí que yo siento que los fisiatras, y ahora sí que es una opinión muy personal y usted me podrá corregir, siento que los fisiatras pueden ser como ese puente desde los niños a que cuando ya se empiezan a convertir adultos, como ese puente entre la transferencia de niño a adulto, basado en que ustedes tienen muchas especialidades dentro de la especialidad y saben mucho de todo. Y creo que ustedes, los fisiatras, pueden ser los que realmente les ayuden a esa transición de niño a, ok, ya vas adulto y entonces ya empezamos a cuidar de otra manera o te empezamos a ayudar de otra manera. Estoy más o menos bien o estoy en mi idea porque yo estoy pensando que necesitamos que realmente un fisiatra es el que puede acompañarnos en esa transición de niño a adulto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Digamos que esto se ha estudiado un poco más en Estados Unidos, los servicios de transición, y existen protocolos de transición. Nosotros aquí en Colombia apenas estamos como tocando el tema, pero la transición a la vida adulta es un proceso que se debe planear. Primero planearlo. Y existen como dos formas. Existe una forma y es la que los servicios de pediatría entregan a los servicios de adulto y son otros profesionales los que van a hacer.
para continuar Ujú, el proceso, pero debe haber una comunicación entre los dos servicios para que, digamos, que la persona no se sienta como abandonada o perdida, porque si tú llevas toda la vida conociendo a una misma doctora, unos terapeutas, yendo al mismo sitio y de repente ya cumpliste 18 años y ¡prum! Aterrizas en otro servicio, pues vas, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué ujú, pasó? Es complejo, pero es una necesidad porque pues, yo lo decía al inicio, mi consultorio está lleno de juguetes, hablo en una forma muy infantil, entonces los, los adolescentes me lo empiezan a pedir, me empiezan a decir, ay, me siento incómoda, aquí solo hay juguetes, entonces a tanto el espacio físico como la persona con que lo atiende debe estar entrenada en las necesidades de los adolescentes y de los adultos. Cuando ujú. yo atiendo a un adulto por algún motivo en mi consultorio, pues es chévere, no se sienten cómodos porque pues, todo es de De niños, niño. ¿cierto? Mm, Entonces, se debe hacer esa planeación y ese proceso de entrega. Ese proceso también lo puede hacer un mismo profesional o un mismo servicio que digamos que es el continuo, pero ujú, también tiene que hacer esos cambios. ujú, Además del espacio físico, que ya no debe ser pues, tan pediátrico, tan de niños, sino como más serio, pues a lo que les gusta a los adolescentes y nos gusta a nosotros los adultos para sentirnos bien. Una cosa importante es entre los servicios de niños y los servicios de adultos es que quien toma las decisiones en la vida adulta debe ser la persona. En ujú. la etapa pediátrica, pues las decisiones las toman los padres. Entonces eso también es un camino a que sean autónomos. Entonces hay que ir acompañando a esa familia, que la familia tiene que soltar. Y el niño, el adolescente, tiene que empezar a ser capaz de tomar decisiones, porque ya a partir de los 18 años, eh, las decisiones las debes tomar tú. Ya. Entonces, en otras situaciones donde veía adultos, me pasaba eso, que llegaba el adulto que tenía una condición del desarrollo y iba acompañado siempre, el interlocutor era la mamá, el papá, y pues si tú te tienes 25 años, 30 años, ¿por qué no me estás dando la información tú? ¿O por qué la decisión no la estás tomando tú? Eso es porque no se ha trabajado desde pequeña esa independencia y esa autonomía. Entonces, un paso clave es eso, o sea, que tenemos que trabajarlos desde pequeñitos, hacer ese apoyo en la adolescencia para que en la etapa adulta ya las decisiones las pueda tomar la persona, no la Ya, familia. Si bien la familia puede seguir acompañando, pues ya no es la mamá la que tiene que tomar las decisiones, es ya, tú, y ya eres una adulta. ya. Y por eso es tan importante desde o sea, desde chiquitos ya tenerlos, no tratarlos como pequeños adultos, pero sí irles preguntando, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Cuáles son tus objetivos? Y regresamos a las palabras, ¿no? Y a los estándares y a todas estas cosas. Doctora, si usted le pudiera agregar una séptima letra a las palabras F que sea de Carolina Toro, ya que usted yo creo que usted debería ser embajadora internacional de las palabras F, porque aparte tiene una cajita de palabras que es su o- es como su merchandising, no sé, que diseñó las camisetas, ¿no? Que me decía que con su cuñada, que yo le voy a comprar una, ¿eh? Pero sí, va a ser es embajadora para mí ya de las palabras F. Si le podría agregar otra palabra. Lo que pasa es que el problema es que como he trabajado tanto con las palabras F, el doctor Peter Rosenbaum, que Ajá, fue el líder ajá, de toda esta estrategia, en algún momento conversando con él, ajá. porque cuando hablamos de las palabras F, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, ah, y entonces esta otra y esta otra. Entonces me decía, las 6 palabras F fueron pensadas para que cualquier otra palabra F que tú pienses quepa dentro de una de ellas. Ah, Son las 6, o sea, como que ellos tomaron todo lo que necesitaban los niños y fueron capaces como de llevarlas hasta estas 6. ok. Y todo lo otro cabe ahí. Entonces, para mí,
Ay, no O, sé. o si le Sería, pudiera, cualquier otra palabra. O sea, usted piensa que, o a lo mejor no, piensa que le hace falta algo a este método de, o no. es que es difícil porque ya lo tengo como tan interiorizado Sí, que es perfecto. no, no Que, está. Y sí, o sea, porque, por ejemplo, o sea, salud, la salud, de pronto uno creería que está un poquito por fuera, pero salud cabe dentro del fitness, poco. ya, Entonces, fitness está como en ese lugar de la salud. Entonces, sí, 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 digamos que hay cosas que uno dice, bueno, se quedaría un poquito por fuera, pero ya. cuando lo analizas, son tan bien pensadas que cada una cubre un aspecto muy importante de la vida. Y dentro de su trayectoria, de su carrera hasta ahora, doctora, igual esta es una pregunta más personal, pero me encanta hacer estas preguntas porque muchas veces, al menos en mi caso, se nos eh, crecemos con esta idea que los doctores así son muy inalcanzables, muy serios y tal. Em, Dentro de su carrera hasta ahorita, ¿cuál ha sido un caso del que ha aprendido más? Bueno, ay, es que son tantos. Bueno, eso sí, no le, yo creo O que sea, no hablamos de esto en la charla previa, pero sí me dijo que usted aprende de todo, todos en todo momento. Pero dentro de todos sus casos, hay alguno que, uy, le haya. tengo como unos niños que me han enseñado mucho, porque precisamente pues nosotros vemos muchos niños con parálisis cerebral. Ya. Entonces la parálisis cerebral es muy frecuente y casi todo es como que, bueno, llega el niño con un factor de riesgo, pero hay varios niños que últimamente han llegado con algo que pareciera ser parálisis cerebral, pero que finalmente tienen otras condiciones raras. Ok. Entonces, primero, pues, o sea, pensar que siempre hay algo que te reta dentro de la medicina, o sea, que no debes creerte que te las sabes todas, porque que siempre, o sea, nosotros, el Discovery Channel es súper alejado de la realidad, o sea, así no funciona la medicina. Ya. En realidad sabemos muy poco y entre más estudiamos, como que uno se da cuenta de que sabe muy poquito. Entonces, siempre puede haber otra situación, o sea, como que no dártelas porque te las sabes todas, aún con un diagnóstico de una condición de salud. Y entonces, como hacer todo lo posible por llegar a un diagnóstico y diagnóstico de cosas graves que pueden tener tratamiento. Entonces, pues como varias condiciones de salud, por ejemplo, hay una que se llama Ehlers-Danlos, que es un hipermovilidad articular, las articulaciones son muy sueltitas, entonces eso pareciera que el niño tiene como bajo tono, pueden tener también bajo tono, pero casi todos los niños al principio, los bebés son un poquito hipotónicos, o sea, aún los niños con parálisis cerebral. Entonces es pensar como, bueno, esa hipotonía hacia dónde me lleva, Ujú, o sea, seguir así, llegando al diagnóstico, porque el diagnóstico es importante. O ujú. sea, si bien no todo, o sea, todos son diferentes, pues partir de un diagnóstico es muy importante, saber cuál es el pronóstico y cómo vamos. Y segundo, también como que cada familia es diferente, entonces los dos papás que van juntos, pero me llama la mamá por un lado y me llama el papá por otro y con los dos tengo una conversación diferente, o la mamá que va solita, que nunca he conocido al papá. Y entonces no ha sido como un caso particular que me haya enseñado, sino como el conjunto de la diversidad, y es lo bonito, o sea, poder acompañar tantas familias es lo que me enseña, que puede que sean dos mamás súper parecidas, inclusive sean amigas, inclusive van a la misma hora a terapia, y que la situación es tan diferente, muy diferentes, que a esta mamá le tengo que hablar de una forma, a esta mamá le tengo que hablar de otra, eh, a esta la tengo que citar con mayor frecuencia, esta por el contrario sabe hacer más cosas sola, entonces no va a necesitar tanto acompañamiento. Ujú. A esta familia necesito
que esté aquí en las intervenciones cada 8 días con todo el equipo. Esta mamá puede irse un mes sin vernos y yo sé que todo va a estar bien. Entonces es como más que un caso, es el poder estar todos los días con tantas familias y tantos niños, es lo que me ha enseñado. Me ha enseñado a tener como esa, qué debo preguntar, qué debo pensar, qué debo hacer y que tengo que ser recursiva y creativa porque somos tan diferentes que eso no está en los libros. Entonces, Ya. los libros me dicen una cosa, pero las tengo que leer las familias para poder entender qué es lo que necesitan. Ya, o sea, el conocimiento viene de los libros, pero realmente tener esa sensibilidad y aprender a leer a las familias es realmente lo que le enseña. Entonces es un cúmulo de todos los casos que ve, de todas las familias y niños que ve. Y una de las cosas que que he leído de usted es que está siempre en constante aprendizaje, que siempre se está preparando, que siempre está aprendiendo cosas nuevas, que eso me encanta, ¿no? No por el hecho de ser, ya tener el título de doctora, o sea, siente que ya ahí se las sabe todas, ¿no? O sea, me encanta eso, que siempre está en constante evolución, vaya, como sus pacientes, ¿no? Sí, 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 porque es que la medicina, la rehabilitación, el funcionamiento humano es tan complejo que tenemos que estar aprendiendo todos los días. Ahora, para aquellas mamás o papás, familias, personas que nos escuchen en Colombia, que quieran saber más de usted, que quieran encontrarla de alguna manera, tienen que estar en Medellín, obviamente. Em, ¿Cómo la podemos encontrar? O cómo, no sé, por ahí una página web que tenga, que sé que la tiene, este, por ahí. O algunos tips que tenga para los papás más allá de Medellín, más allá de Colombia, que tengan niños con parálisis cerebral y que recientemente hayan recibido el diagnóstico, más que nada. ¿Qué les diría usted a esos papás? Bueno, primero que somos una especialidad muy bonita y que cada vez somos más. O sea, somos poquitos, pero cada vez somos más. Y en este momento hay en México, hay muchos fisiatras infantiles, en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina. Cada vez hay más países en Latinoamérica, pues, ni qué decir, en Estados Unidos y en Europa también hay, cada vez hay más. Entonces, pues que somos una especialidad que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Búsquenlos, no solamente cuando esperar a que haya un diagnóstico, sino que cuando hay un riesgo Ujú. de, cuando el desarrollo de mi chiqui, es muy bonito porque hay unas mamás que yo les pregunto, bueno, ¿y quién te mandó? Porque generalmente a mí me llegan remitidos por otra especialidad. Ah, Estoy ok. acostumbrada a que el neurólogo, el pediatra los manda. Me dicen, no, doctora, yo la busqué, yo la encontré en las redes sociales y pedí la cita. Entonces, entiendan que nosotros podemos ayudar, estamos felices de poder ayudar a las familias a hacer un diagnóstico, acompañarlos en un proceso. Entre más rápido, eh, mejor. Entre más temprano, Sí. mejor. Vamos a estar felices de recibirlos. Entonces, como les decía, cada vez somos más. Búsquenlos, porque por ahí vamos a Sí. estar. Si no, a veces también me escriben por las redes sociales, doctora, ¿dónde conoce usted un fisiatra infantil en tal país? Y bueno, como cada vez somos más y nos conocemos, eso es lo bonito de las redes que nos acerca. Sí. Entonces, nos conocemos, entonces, pues te digo, en tal país está tal, búscalo. Mm. Em, y si están en Colombia, pues en Colombia también somos ya alrededor de 20, Ujú. estamos en diferentes ciudades, entonces también va a haber uno o dos en alguna ciudad que te pueden ayudar. Ahora, si estás en Medellín, te puedo acompañar. Yo trabajo en el Comité de Rehabilitación, que es una institución privada, pero también es ONG, entonces contamos con ciertos recursos para el apoyo a la comunidad en caso de que haya algún reto. Trabajo ahí por medio del sistema, digamos que de seguridad social de nuestro país. Tengo mi consulta en otro sitio que se llama Pediatría Integral, entonces ahí nos podemos ver de manera presencial,
hacer la consulta, hacer el seguimiento de los procesos, pero también en las dos instituciones tenemos la posibilidad de consulta virtual. Entonces, Ah, he tenido perfecto. pacientes que inicialmente nos conocemos de manera virtual, pues esto es una conversación que se puede tener virtual, me cuentan más o menos cuál es la situación y ya miramos si en un segundo momento, de pronto en un viaje o algo así se planea y ya vemos a ese chiqui. También hay pacientes que no pueden viajar porque viven en una Mm, zona rural o porque hay dificultades económicas, entonces pues si hay algo bueno que nos dejó la pandemia fue todas las herramientas de sí. telemedicina que tenemos, entonces pues aunque hay cosas que debemos tocar y debemos medir y debemos hacer Sí. presenciales, muchas situaciones las podemos resolver aún de manera virtual. Entonces, siempre digamos que las estrategias están ahí y bueno, nos podemos comunicar de una manera más formal por una consulta o los puedo orientar por mis redes sociales con consejos más generales, pero que estamos ahí para acompañar y para ayudarlos. Ojalá que después de este episodio pasen dos cosas. Una, que se especialicen más personas en fisiatría y bueno, porque es súper importante y además me encanta porque tienen que saber un poco de todo, la verdad. Igual si yo volviera a empezar, según yo iba a ser cirujana ortopédica y empecé la universidad en premedicina, ¿no? Tomé biología, química, anatomía, ¿y cuál era la otra? Fisiología, ¿no? Y ya me quedé en fisiología y dije, no, esto no es para mí. Yo ya mejor me voy a las artes, yo a comunicación y ciencias políticas, yo hasta luego medicina. Entonces no fue lo mío, pero si vuelvo a nacer, igual y me especializo en ser fisiatra. Así que esa es una, que después de que escuchen esta entrevista, se animen más estudiantes de medicina en especializarse en fisiatría. Y dos, que alguien que esté escuchando diga, doctora, yo la escuché en un episodio de Parálisis Cerebral Respuestas. Así que sí. La última pregunta, doctora, se me fue volando el tiempo. ¿Qué le gustaría a usted ver en el futuro para los niños con discapacidad en cuestiones de la sociedad? O sea, ¿cómo le gustaría que se, f- no se formara, pero que se transformara la sociedad para incluir más a los niños con discapacidad? ¿Cuál es como un sueño suyo? Bueno, un sueño sería, primero, que las ciudades estuvieran diseñadas para todos. O sea, que hoy escuché una conferencia precisamente de diseño interior de espacios y mostraban unos espacios muy bonitos y aunque se habló de diversidad funcional, mostraban espacios y a pesar de que eran espacios diseñados para los niños, no eran espacios con diseño universal. Entonces yo veía escaleras y tú ves, pues lastimosamente tú vas a una ciudad y a una construcción nueva y ves escaleras, ves barreras, ves puertas que tú dices, por ahí no pasa una silla de ruedas o tal vez es muy difícil de abrir". Entonces como que se pensara en todos cuando se diseñan los espacios, se diseñan las políticas, se diseñan todas las estrategias como sociales, que se piense para todos, porque si hay algo que se diseña de manera universal, pues ahí vamos a caber todos, no va a haber que hacer Mm, adaptaciones después. O sea, el como que, ay, no, entonces venga, hagamos el baño para las personas con movilidad reducida, entonces termina siendo como un anexo. No, no, no. O sea, si los baños son grandes, si las puertas se pueden abrir de una manera fácil, si el grifo para el agua se activa de una manera fácil, eh, pues todos vamos a poderlo utilizar. claro. Entonces, ese sería como mi gran sueño, o sea, porque cuando uno trabaja con este tema, ya como que, ay, yo soy tan cansona, las palabras F, yo siempre hablo de las palabras F, lento, y ya todo el mundo lo sabe y soy muy repetitiva, pero llegas a otra parte y dices como que, ay, no, o sea, todavía hay mucho por hacer, Sí, entonces, ese es un sueño que hay que ir como hormiguitas claro. haciendo y haciendo y echando todo este cuento para ver si Sí. poco a poco ese estudiante de arquitectura, ese estudiante de derecho, ese estudiante de trabajo social
que después va a ir a diseñar un edificio, a ir a un aeropuerto, a legislar. Entonces piensa en eso y su trabajo lo hace pensando en todos. Sí, qué bonito. Pues me uno a eso, sí, la verdad, el diseño universal, porque además, más allá de hablar de parálisis cerebral, o sea, la realidad es, y esto pues más, bueno, seguramente suena como cliché, pero la discapacidad no discrimina y nos puede suceder a todos, ya sea por edad o por cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, lo que en algún momento pues me puede ayudar a mí ahorita porque tengo problemas con movilidad en las piernas, pues igual le puede ayudar a usted también o a cualquier persona, ¿no? Entonces no nomás es, bueno, les estoy haciendo el favor a estas personas con discapacidad. No, es a todos, ¿no? Todos. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que ha sido un placer entrevistarla, esa energía tan bonita que tiene usted. Le voy a comprar una camiseta exacta de la que trae. O sea, yo quiero esa. La verdad, súper Súper. bonita. Me encantan los colores. Gracias por todo lo que hace. Gracias, gracias. Yo creo que y ya lo he mencionado antes, de lo más bonito que me ha pasado con este podcast es estas personas bellas y extraordinarias que conozco en el camino. Y tal vez lo que me arrepiento y lo que me pregunto es por qué me tardé tanto en hacerlo, ¿no? Porque duré muchos años en realmente llegar a este punto de hacer las entrevistas y ciertamente usted es una de esas personas que estoy muy agradecida con la vida y con el universo haberme cruzado y seguramente será la primera de muchas, bueno, sé que es la primera de varias entrevistas que vamos a tener porque en una próxima entrevista vamos a hablar sobre el registro colombiano de la parálisis cerebral, pero también sobre los registros en la América Latina. Así que definitivamente no se me va a escapar, doctora. No, gracias a ti porque esta idea es una idea genial. Este podcast es una maravilla, o sea, ¿cómo no lo hiciste antes? Sí. Pero Gracias, bueno, doctora. Gracias, de verdad. y yo creo que es una forma maravillosa de llevar la información a donde tiene que llegar. Sí, Tenemos que ir hasta donde nos tengan que escuchar claro. porque definitivamente la información empodera y Claro. es lo que necesitamos. Familias empoderadas, entonces aquí estoy para ti y para todas las familias disponible para lo que necesiten. Gracias, doctora. Gracias. Sí, la información empodera y luego aparte nos da esperanza, ¿no? Y aparte, algo también muy importante, que venga de lugares, de personas con conocimiento realmente de evidencia científica, de lugares fidedignos también, eso es súper importante, ¿no? Porque en el internet hay tantas cosas, pero la verdad, uno de mis objetivos es entrevistar a realmente profesionistas y doctores y personas con experiencia de vida que sepan y que todo lo que hagan lo hagan basado en evidencia científica y en estudio y todo eso, porque también eso es súper importante. Así que gracias, doctora. Y nada, les agradezco a todos los que escucharon de Colombia, de Argentina. Yo sé que me escuchan de todas partes. Les mando un saludo grande y los espero en el próximo episodio de Parálisis Cerebral Respuestas. Hasta pronto. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.